Bueno, nuevamente tenemos este episodio. Teníamos muchos deseos de grabar este tema tan importante para la familia, para todos los que escuchamos y vemos este podcast. Bueno, y hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial. Para nosotros es una bendición tenerla en este espacio. Bueno, ella es una mujer que le sirve al Señor con todo su amor, con toda su pasión. Y cuando mi esposo y yo, que hoy no nos acompaña, pensamos en ese tema, inmediatamente recurrimos a ella, porque sabemos que es una mujer que honra. Bueno, Fabiolita, bienvenida. Buenos días, Linita, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer formar parte de este podcast, de este espacio que se abre para compartir parte de mi vida. Bueno, este episodio queremos hacerlo porque sabemos que la honra es tan importante para nuestras vidas. Pero antes quiero contarles, bueno, Fabiolita está en la iglesia desde los comienzos, desde Villa Clara, o sea, hace bastante tiempito ya con los pastores. Es nuestra coordinadora de las escuelas de ministerio, acá de la formación de los nuevos líderes de la iglesia, y también es coordinadora de ProTemplo. Ahí, pues con sus famosas delicias que bendice nuestra congregación. Quiero leerte en la palabra Efesios 6, del 1 al 13, dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Qué hermoso este versículo, ¿cierto? Bueno, Fabiolita, vamos a comenzar con estas preguntas y quisiera preguntarte algo antes de empezar. Cuéntanos una parte de tu testimonio. Bueno, mi testimonio comienza teniendo 7 años. Mi hermano Uries, el mayor de mis hermanos, va a la iglesia y invita a mi madre. Entonces, lógicamente, por ser una niña, mi mamá me lleva, pero desde mi corta edad yo me enamoré de mi Señor, y para mí lo que era memorizar versículos, hacer parte de obras de teatro, participar en la escuela dominical, en los cultos infantiles, se convirtieron en un hobby para mí. Entonces, mi mamá fue mi madre espiritual y Uries, mi hermano, es mi padre espiritual porque él todavía me aconseja y me enseña. Y bueno, eso ha sido una parte muy bonita para mí. Qué hermoso el testimonio, ¿cierto? Saber que desde pequeños nosotros hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de la honra hacia Dios. ¿Qué significa realmente honrar a Dios más allá de lo religioso? Bueno, significa rendición total, entrega, dependencia de nuestro Padre, estudio de la palabra, vivir un estilo de vida diariamente, porque esto no es solo cuando vengo a la iglesia, es un estilo de vida y se convierte en una prioridad para mí, que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Honrar a Dios es, como lo dices, Fabiolita, una entrega total, una entrega a lo que somos realmente nosotros, ¿cierto? Y eso hemos podido ver en la vida de Fabiolita, en el testimonio de vida de ella, que ella totalmente rinde su vida a Dios. Bueno, ¿cómo podemos enseñar a los hijos a honrar a Dios con el ejemplo? Yo creo que tiene que ver el testimonio, tiene que ver el respeto, la oración, incentivar a los hijos. Para mí, por ejemplo, tú, Lina, eres un ejemplo, perdón la redundancia. Yo recuerdo que estando tu niña muy pequeña, unos 5 añitos, tú un día le estabas dando uvas y yo te pregunté, ¿qué pasa? Y me dijiste, estamos ayunando por su papá. Y fue un testimonio porque ayunaron y oraron, intercedieron hasta que llegó nuevamente a la iglesia, y de hecho él es un gran hombre que hoy por hoy le está sirviendo al Señor. Y mi mamá también fue un testimonio para mí. Yo tenía la oportunidad de dormir con ella y ella, yo la escuchaba 1, 2 de la mañana en un susurro y yo ponía atención y ella oraba por cada uno de sus hijos y por sus nietos.
Entonces eso es lo más importante. Mostrar con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos miran siempre nuestro ejemplo. Bueno, ahora vamos a la honra a los padres. En eso, Fabiolita, yo la admiro demasiado por eso. ¿Cómo honró a sus papás en vida? ¿Y qué significa honrar a los padres cuando ya ellos son adultos? Bueno, esa es otra parte de mi testimonio, y es que teniendo apenas 11 años, yo soy la menor de 6 hijos, y pues mi papá se va a vivir con otra mujer, y eso me golpeó muy duro, muy fuerte, porque pues siendo tan solo una niña, yo veía a mis compañeritas con sus papás que las llevaban al colegio, que estaban en el parque, y pues ya mis hermanos se habían independizado y solo estábamos mi madre y yo, solitas. No sé si fue producto de eso, pero apenas teniendo 14 años, yo conozco al padre de mis hijos, y el tema es que apenas de 15 años yo me voy a vivir con él, y ya a los 16 años era mamá de mi hija mayor. Va pasando el tiempo y pues yo convivo con el padre de mis hijos por 14 años y 10 casados. Fue una convivencia de 24 años en los cuales tuve mis 4 hijos, y resulta que estando en la convivencia con el padre de mis hijos, mi papá había negociado la pensión del seguro, le había comprado un lote a esta señora, le había edificado una casa de 2 pisos. Cuando ya mi papá no puede trabajar, ya está muy mayor, ella vende la casa y lo deja a él con una mano atrás y otra adelante, sin pensión y sin nada. Mi mamá lo perdona. Y mi mamá vuelve y lo recibe. Mis hijos distinguen a mi papá ya estando grandecitos. Dios permite un divorcio porque pues la convivencia en mi hogar no era lo más agradable. Se vivieron momentos muy duros, muy difíciles. En ese momento yo no sabía poner límites. El caso es que después de que me separo, yo vuelvo a vivir con mis padres. Y ya mi papá, en su edad adulta, se había vuelto agresivo con mi mamá. Entonces mi papá es muy grande, mi mamá era muy pequeñita, muy indefensa, y pues mi hermano Alberto y yo éramos los que lo enfrentábamos y los que la defendíamos. Y hay otra barrera con mi papá, de tal manera que muchas veces nos quedábamos solos en casa y no nos hablábamos. Entonces una vez, exactamente en el mes de junio del año 2010, en un ayuno, yo recuerdo que yo me siento en la escalita hacia el púlpito y le digo a mi papá, le pido a Dios que no se vaya a llevar a mi papá sin yo hablar con él, sin yo pedirle perdón. Y exactamente un mes después, una mañana, un lunes festivo, yo iba para un paseo y escucho cuando mi papá le está diciendo a mi hermano Uries que por favor ore por él, que él se siente muy enfermo. Yo sentí que había llegado mi momento, me metí a una de mis habitaciones y lloré mucho, solté toda la carga que traía, y voy y hablo con mi papá. Entonces yo le digo que le perdono, pero que también le pido perdón por todas las situaciones que se habían dado. Y recuerdo que ese momento mi papá pidió que cantáramos una canción de Jesús Adrián Romero, ¿Qué sería de mí? Cantamos la canción, mi hermano, mi papá y yo, oramos. Mi papá literalmente ese día recibió el Espíritu Santo. Fue un momento muy especial y muy bonito. Pero era el momento que Dios necesitaba, porque en las horas de la noche, cuando yo regreso del paseo, mi papá ya se había reducido a la cama, estuvo por 15 días de pañales, y yo pude con toda la ternura, con todo el amor tratarlo, llevarle médico a la casa, enfermeros que le aplicaran las inyecciones, y mi papá muere en mis brazos. Con la paz de Cristo, diciéndole yo que tranquilo, que yo me voy a hacer cargo de mi madre, y realmente ya me quedo a cargo de mi madre, que también Dios me permite atender su vejez,
y hacer restitución con mis dos padres. Dios me permite, me da esa oportunidad de honrarlos y de hacer restitución con ellos. Amén, qué testimonio, y es tan importante poder saber que perdonar y recibir el perdón y sanar esas heridas con nuestros padres nunca va a ser tarde, siempre va a haber una oportunidad. Bueno, Fabiolita, ¿dónde están los límites entre honrar y dependencia? Bueno, honrar, ahí está el apoyo, el respeto. Por ejemplo, mis 4 hijos todos me honran a su manera, cada uno, con el pago del arrendo, con el sostenimiento en dinero, en vestido, en invitaciones, en paseos, en peinados, sobre todo todos los días que estén pendientes, llamándome, preguntándome cómo estoy, qué necesito. Esa es una parte de la honra. Y ya en cuanto a la dependencia, yo pienso que cuando los hijos ya son mayores, ya ellos deben sostenerse económicamente. No importa que vivan dentro del mismo techo con los padres, pero que ellos puedan suplir sus necesidades y que ellos puedan aportar económicamente en el hogar. Sí, algo muy importante es eso y nosotros entender también que cuando los hijos son adultos, pues ellos forman sus vidas también. Fabiolita, bueno, honra a los hijos. A veces pensamos, ¿cómo así que nosotros vamos a honrar a los hijos? Sí, claro. Sí. ¿Cómo validar a los hijos sin perder autoridad? Bueno, yo creo que es darles el reconocimiento por sus triunfos, de reconocer cuando ellos están actuando bien, cuando están haciendo las cosas bien. Si yo tengo que llamarle la atención, o no así, sino por ejemplo darles un consejo, yo también tengo que reconocer hasta dónde yo debo llegar y hacerlo con respeto. Sí, porque si yo todo el tiempo estoy criticándoles o señalándolos o juzgándolos, ellos no van a querer compartir conmigo. Y lo que son mis 4 hijos y mis 8 nietos, porque cada hijo tiene 2 hijitos, todos ellos me honran. Entonces yo creo que es por esa partecita del respeto mío hacia ellos. Algo que admiro mucho de Fabiola es eso, o sea, ella, ¿cómo se dirige a sus hijos? Ella siempre tiene una palabra de afecto o una palabra de honra para sus hijos también. ¿Cómo criar hijos que también aprendan a honrar? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver el que educándolos en el conocimiento de la palabra de Dios, no importa si ellos cuando son mayores se apartan, ahí está sembrada la semilla y ellos en algún momento van a volver a los pies de Cristo. Es sembrar en ellos valores, enseñarles, por ejemplo, ayudar a cruzar a un anciano la calle, es trabajar en una forma cooperativa. Yo trabajaba con ellos en una forma cooperativa, cada uno tenía su labor y eso hacía que me alcanzara el tiempo para ayudarles en sus tareas o también para jugar, tener juegos con ellos. Aún siendo adultos, comparto juegos de mesa con mis hijos. Sí, es importante eso, o sea, yo ¿cómo enseño a honrar? Cuando honro también sus vidas. Bueno, vamos terminando ya estos temas tan importantes de la honra y vamos a ver, como dice la palabra también, que honremos a las autoridades. ¿Cómo enseñar a los jóvenes a respetar sin perder su criterio? Bueno, es darles la oportunidad de hablar, de compartir sus opiniones sin ofender. Porque, Linita, no nos digamos mentiras, en la actualidad el adolescente, en la actualidad no, siempre, porque yo también lo hice, en la adolescencia el adolescente es muy dado a burlarse de los padres, a estarlos criticando. Entonces es a enseñarles a que hay límites. Yo te respeto, pero también quiero que me respetes. Sí, que me trates con esa misma amabilidad con que yo te trato. Lógicamente, si yo tengo que hacer un llamado de atención, debo hacerlo con la sabiduría que Dios me da. Sí, y es una generación que a veces se pasa por alto
respetar a las autoridades. Pero es importante, como decía Fabiolita, o sea, hablarles, decirles, enseñarles y mostrarles cómo deben actuar. Bueno, ¿cómo vivir la honra en el trabajo, la iglesia y el gobierno? Bueno, en el trabajo, yo creo que pues hay que someterse a un jefe, a unos horarios de entrada o de salida, a realmente cumplir con mis tareas o con mis labores asignadas, ¿cierto? Ese es en el trabajo. En la iglesia, la palabra de Dios dice que si yo no me someto a las autoridades a las cuales veo, difícilmente me voy a someter a Dios al cual no veo. Entonces, en la iglesia en este momento tenemos muchas herramientas y están las capacitaciones, están las escuelas de discipulado, tenemos los miércoles restauración, talleres como límites, talleres como la honra o la herida materna o la herida materna, paterna. Tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, las pastoras Lina Marcela y Jennifer han estudiado psicología cristiana y ellas están muy dispuestas a compartir sus conocimientos. Entonces, una forma de someternos a la iglesia es también el respetar a nuestros pastores, a nuestros líderes y saber que si yo tengo una tarea asignada, debo hacerlo con amor, con entrega y con responsabilidad. Y en cuanto al gobierno, nosotros debemos ejercer el voto. Se nos da esa oportunidad y qué bueno que podamos ejercer el voto, que Dios nos dé sabiduría por quién hacerlo. Debemos orar por las autoridades, pagar los impuestos que debemos pagar y sobre todo nosotros debemos estar sometiéndonos. Digamos, si yo debo respetar las señales de tránsito, sea porque conduzco un vehículo o porque soy un peatón, debo respetar las señales y las leyes de mi ciudad y amar a mi tierra. Esa es una manera de amar a mi Colombia, orar por Colombia. Qué bien, qué hermoso todo este tema, de verdad que honrar debe ser parte de nosotros, ¿cierto? Y respetar a aquellos que están en autoridad, en cualquier lugar donde nos encontremos. Fabiolita, muchas gracias, de verdad que pensamos por eso en este tema, porque sabemos que es una mujer que honra, has honrado a tus padres, has honrado a tus hijos, has honrado a las autoridades, oras por Colombia. Bueno, de verdad que cumples como toda esta parte de la honra. Entonces, si quieres, nos terminas en oración para que podamos concluir. Muchas gracias. Amado Rey, en este momento nos dirigimos a ti dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Solo a ti queremos honrarte, adorarte, servirte y anhelamos con todo nuestro corazón tener sentido de pertenencia por nuestra iglesia, Señor. Gracias por ser nuestro amigo fiel y porque solo contigo hemos podido vivir una vida de testimonio, con altos y bajos, pero lo más importante ha sido entender en los momentos difíciles que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Muchas gracias por dirigirnos y ayudarnos a vivir cada día en obediencia delante de ti. Te adoramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Fabiolitas, por estar en este espacio. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, La Popa Centro Evangelístico en YouTube, para que puedan seguir viendo estos episodios. Y bueno, nos veremos pronto. Bendiciones. Dios les bendiga.